o señoritas. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el capítulo 2.2 titulado Polarización eléctrica y relajación en campos eléctricos estáticos. Primero comenzamos con el 2.1, que es polarización eléctrica y relajación en campos eléctricos estáticos. La polarización eléctrica se va a referir a un fenómeno en el cual va a ocurrir un desplazamiento relativo tanto de las cargas negativas como positivas de los átomos a las moléculas. Estas direcciones de estos átomos van a interferir en un campo eléctrico y además de la separación de los portadores va a ser causado por un campo eléctrico externo a este. Esto puede considerarse como una redistribución de carga en un material causado, como ya lo dije, por un campo eléctrico externo. Todo el proceso de polarización va a provenir de expensas de la energía potencial, donde esa energía potencial existente va a disminuir en cuanto a la polarización que se va a realizar entre ellas. Para ello se va a necesitar la ley de Gauss y el flujo eléctrico va a ser igual a la carga neta total encerrada, donde el flujo eléctrico, según la ley de Gauss, el flujo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el elemento del área, que esto nos va a dar igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad, que es 8.85 por 10 a la menos 2. Por un ejemplo, vamos a utilizar un sistema simple compuesto por dos placas metálicas A y B que van a ser paralelas. Estas por una área y separadas por una distancia menor a la dimensión lineal de las placas. Supongamos que se va a introducir una carga positiva en la placa superior y una carga negativa en la placa inferior, pero estas van a tener una igual magnitud. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia de potencial entre ellas, que es V, que es proporcional a carga, donde carga es igual al condensador por el voltaje. Esto quiere decir que el voltaje, al mayor sea el voltaje o la capacitancia, mayor va a ser las cargas almacenadas en ellas. Luego, donde C viene a ser la capacitancia, que es la constante de proporcionalidad. Al denotar la densidad de la carga superficial, las placas, como la carga, tenemos que la carga va a ser igual a la densidad superficial por el área. Esto nos va a dar a la densidad superficial, que es igual a la carga sobre el área. Luego tenemos donde F viene a ser la intensidad del campo eléctrico, que es simplemente una igualdad del voltaje sobre densidad, donde podemos expresar de la siguiente forma. La capacitancia va a ser igual a la permitividad por el área sobre la distancia, donde nos va a indicar la capacitancia de cada material de la placa. Vamos a obtener que la carga va a ser igual a la permitividad por el área sobre la distancia por el voltaje. Esto quiere decir que en las áreas del material de las placas, mientras la permitividad de las placas del material van a ser inversamente proporcional a la distancia de las placas, ya sea A o B, donde la permitividad del material entre dos placas, que es igual al cociente de la densidad, aquí podemos observar la permitividad es igual a la densidad superficial sobre la intensidad del campo eléctrico, donde la formación del campo eléctrico va a depender de las placas de los materiales. Continuamos con lo que es el espacio vacío. En sí, el espacio ideal vacío en la Tierra no existe, sin embargo, con la tecnología se ha logrado llegar a un espacio vacío que es de 10 a la menos 14 torr. Sin embargo, en este todavía se encuentran 300 partículas por centímetro cúbico. Para el espacio vacío es importante saber qué es la permitividad. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde podemos ver dos placas, una con carga negativa y otra con carga positiva. Podemos ver que el campo eléctrico está dirigiéndose de la placa positiva a la placa negativa, separadas por una distancia d. La carga sobre las placas lo que produce es un campo eléctrico uniforme, que es el step sub 0, que es en el espacio, o sea, es el campo eléctrico en el espacio vacío. Aquí tenemos una ley, que es la ley de Gauss, que nos dice que en el espacio vacío la densidad del flujo eléctrico va a ser igual a la permitividad del vacío. La permitividad del vacío es una constante que es 8,85 por 10 a la menos 12 y es multiplicado por la intensidad del campo eléctrico
el 2.2 materiales conductores. Un material conductor o simplemente un conductor se va a referir a un material que contiene muchos portadores de cargas libres móviles. Por ejemplo, tenemos dos piezas, tanto de cobre o de sodio, donde la concentración de los átomos va a ser igual a la concentración de los electrones, es decir, de 10 a la 22 o 10 a la 23 centímetros a la menos 3. Estos electrones se van a mover libremente y de forma aleatoria, distribuyéndose con una uniformidad estadística en una red cristalina de iones positivos ordenados regularmente, como vamos a observar en la figura A. Esto va a crear una carga especial neta negativa en una de las superficies, ya sea en la A o en la B, y una carga especial neta en la positiva en la otra, de manera similar a la polarización electrónica de un átomo. La carga positiva en la placa A va a inducir una carga negativa de igual magnitud, pero de una polaridad opuesta. Y asimismo va a ser una carga negativa, pero en la placa B. Por ejemplo, tenemos en el espacio de vacío entre la placa A y entre la placa B de la superficie del metal, donde la fórmula nos indica que la densidad superficial va a ser igual a la permitividad por la intensidad del campo eléctrico, donde nos va a dar el desplazamiento eléctrico del vacío. Esto es igual a la permitividad por la intensidad del campo eléctrico, donde nos quiere decir la relación que va a existir entre el campo eléctrico y la distancia entre las placas, ya sea